Cero también para las exportaciones de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Suman carne, que es lo que pidió la mesa de enlace, con lo cual efectivamente, esto es todo un título urgente a esta hora, el gobierno empieza el día quitando retenciones a los granos y a las economías regionales, entiendo que es así, todas, y ahora quita retenciones al sector cárnico, que era lo que le pidió aquí Pereda, el vicepresidente de la Sociedad Rural. Porque quedaba Rural. afuera, ¿no? Exactamente. Así que finalmente lo terminan sumando también. No sé cuánto eran las retenciones de carne, pero entiendo que estaban en torno al 9%. Sí, claro, sí, 9-10 te iba a decir, sí. 9% creo. Busquemos la precisión. Ya vamos a estar con Nadine Argañarás para que nos haga un poco el balance de cuál es la recaudación que va a dejar de tener el gobierno, más allá del impulso con los dólares frescos que tendrá el Banco Central para amortiguar lo que era una pulsión con el mercado. A todas luces que estaba perdiendo, con un viernes que fue frenético, negro, con muchos nubarrones y con una jornada en donde el Banco Central gastó más de 600 millones de dólares, lo cual ingresó en el top 10, es decir, en las 10 intervenciones más importantes del Banco Central, tratando de contener un tipo de cambio. 5% habían bajado en julio, así que estaba bastante más baja. Del 6,75 habían ido al 5. Al 5%. Exacto. Eso en carnes rojas bovinas. Muy bien. Bueno, Mayoraz, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. ¿Cómo le va, Paulino? Anda? Mucho gusto. ¿Te sorprende la decisión de hoy? No, la verdad que para mí es una buena noticia para todo el sector agropecuario tener esta posibilidad, esta ventana, y creo que va a servir para darle al campo un alivio y para seguir en esta senda que el gobierno ha prometido desde el primer día, que en algún punto se van a eliminar definitivamente las retenciones, así que bueno, o sea, esta medida a medida que va en tenga ese margen sentido. fiscal lo va a hacer. Exactamente, es una señal que va en el mismo sentido. Ahora, parece una contradicción que el mismo día que reglamenta pero no aplica la ley en materia de emergencia de discapacidad y emplaza al Congreso a decirle de dónde salen los fondos del presupuesto, un presupuesto que por otra parte no está, que tome la decisión de reducir retenciones, que implica menor recaudación. Sí. ¿Cree que es una cuestión ahí de revisar? ¿Que el gobierno está como obtuso con el tema de discapacidad? No, yo creo que en el tema de discapacidad está clarísimo que la ley tenía ese defecto, que no establecía bien cuál iba a ser la fuente de financiamiento, que con el impacto fiscal que tiene, que son más de 3 billones de pesos, se necesita de alguna manera determinar cómo entra. Pero la buena noticia también es que a partir del 1 de octubre se actualizan los aranceles de los prestadores, que era quizás lo más urgente. El famoso nomenclador. El famoso nomenclador, que era para mí... ¿Cuánto se actualiza? Y la actualización va a salir ahora y creo que va a ser en base al índice de inflación. Estaban, creo yo, discutiéndolo. No tengo yo el número. En torno al 20-25%, porque tienen que recuperar mucho, porque son 8 o 9 meses que no tienen actualizaciones. Sí. Hay y venía ya del gobierno de Alberto pesos. Fernández, ¿no? Sí, venía con retraso, efectivamente. Claro. Es más, venía con retraso en términos de lo que cobraban, pero al mismo tiempo en términos de la cadena de pago. Le pagaban a destiempo, a 6 meses, con lo cual en una economía inflacionaria todo era lo que estaba mal. Esos plazos se achicaron, pero no se actualizaron los valores y por lo tanto lo que no se perdía por una cosa se empezó a perder por otra, ¿se entiende? Y en el medio los prestadores siguen pagando las consecuencias. Sí, por eso digo, al menos esa parte del problema sí quedaría solucionado a partir del 1 de octubre. Lo otro es lo que hay que solucionar y es el Congreso, que es el que de alguna manera toma esa medida así demagógica, tiene que decirle al Ejecutivo, bueno, de qué manera se va a atender este gasto. ¿Le gusta más el tono de los últimos días del presidente y el gobierno que el de la campaña y toda la primera etapa del gobierno? Son dos públicos distintos. Cuando vos estás en campaña le hablas a tu gente, como hizo en Córdoba, le habla a la gente, que es la gente que te va a votar, y da señales, por supuesto, a los mercados. Lo hizo a la tarde previamente en la Bolsa, en Córdoba, con señales que para mí son tranquilizadoras, que es el lenguaje o a lo mejor el tono que le gusta escuchar a la sociedad. Pero no cambia en absoluto cuál es el rumbo que tiene trazado el gobierno, pero me parece muy bien que el presidente haya tomado Y con esta la posición, política en general, porque tras el rechazo a los vetos, dijo que eran cucas y anticucas, pero que se votaban con los cucas y que básicamente todas eran casta. Volvió a ese discurso, pero casi insultante, si querés. Yo lo veo, a mí me toca verlo dentro del Congreso y veo a muchos que cuidan las formas, que cuidan las instituciones y demás,
y terminan votando con el kirchnerismo. Entonces, al final el resultado es el mismo, terminan votando en contra. El otro día se votó, y se intentó ahora, pero no se pudo porque se cayó el quórum, pero la vez anterior se votó una derogación de decretos delegados de un modo que es absolutamente arbitrario. No puedes tratar a los decretos delegados de la misma manera que tratas a los DNU. El decreto delegado es una facultad que te concedió el propio Congreso a través de una ley y te dijo, sobre esta materia podés dictar normas por este periodo de tiempo. Vos, para dejar sin efecto un decreto delegado, lo que tenés que demostrar es que o te excediste en la materia que te delegaron. Lo dice por vialidad y su disolución, lo dice por la mayor parte de los decretos regulatorios de Sturzenegger. Exactamente. No podés tratarlo de la misma manera. Y además sin dictamen. Es decir, no podés decir porque no me gustan, porque estoy en contra. Pero vos diste una ley, en la ley autorizaste, en la ley le dijiste puede hacer tal cosa. Si lo hizo de acuerdo a la ley, no lo podés sacar de esa manera. Entonces yo digo, tanto que cuidan las instituciones, las formas y demás, ¿por qué no le prestan atención a esto que lo quieren volver a hacer ahora? Necesitas otra ley. Hablando de las cosas que se vienen por delante, ¿el gobierno está dispuesto a conceder negociaciones, o sea, a negociar el presupuesto y por lo tanto a conceder, como en cualquier negociación? Yo creo que sí. Lo que espero es que la oposición no repita lo que hizo el año pasado, es decir, aprovechar esa mayoría que tienen en el Congreso para hacer imposiciones o para buscar imposiciones. El presupuesto es la ley de leyes. Sí. Es la hoja de ruta de un gobierno. Correcto. Que vos tenés que respetarla. Podés decir, mira, más partida para acá, menos para allá, pero como hoja de ruta la tenés que respetar. La oposición en un momento se ensoberbeció y dice, este es nuestro presupuesto. No, están desnaturalizando el sentido de lo que es la ley de presupuesto, aprovechándose de una mayoría. Y eso desnaturaliza todo el sistema eso pasa en Estados democrático, Unidos, ¿no? También, ¿no es cierto? Que a veces no se llega a un acuerdo y que por eso, como no pueden gastar sin presupuesto $1, a veces... Claro, el shutdown, sí. Exactamente, y no pueden gastarlo. O sea que todo el mundo busca ahí. Lo que digo es que hay una negociación... Bien. ¿Para hacer o no? ¿El gobierno es consciente que tiene que sentarse en una mesa de negociación? Claro que sí. Porque tampoco es la... Bueno, yo fui electo, gobierno, este es mi presupuesto, apruébenmelo. No, pero mire, no, ¿es esto o nada? Que es lo que pasó en 2024 también. No, lo que pasó fue en las reglas. El gobierno lo retira cuando se estaba rompiendo algo que era parte de lo que el gobierno había presentado a la sociedad y había ganado las elecciones, que era el déficit cero y el equilibrio fiscal. Está bien, pero la sociedad nos dijo cómo alcanzar lo uno y lo otro. Pero si vos ves que en el presupuesto no se está buscando, que la oposición busca torcerte ese camino, ese rumbo, de alguna manera vos estás legitimado para decir, no, en estas condiciones yo no puedo aprobar un presupuesto que va contra los principios o contra lo que yo le propuse a la gente para gobernar. Muchos de alguna manera desplazás el gobierno prefería la discrecionalidad del